Hola mis niñas hermosas, qué bueno tenerlas aquí. Hoy les voy a contar una historia que habla de sanación, de empezar de nuevo y de un amor que llega despacito, pero lo transforma todo. Si alguna vez tuviste miedo de amar otra vez, esta historia es para ti. El camino de Fernanda y Julia va a tocar tu corazón profundamente. Así que deja tu like, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad estás viendo este video. Me encanta saber hasta dónde están llegando estas historias. Y gracias por todo el cariño que siempre me dejan por aquí. Ustedes son el alma de este canal. Ahora respira hondo y ven conmigo, porque lo que empieza hoy puede moverlo todo por dentro. El silencio de esa mañana era diferente. No era solo ausencia de sonido, era ausencia de vida. Fernanda miraba la maleta medio abierta en el piso de la habitación, con los ojos secos por fuera, pero agotados por dentro. Ya no lloraba, ya había llorado demasiado. Después de 3 años en una relación donde su voz no tenía valor, donde cada paso era vigilado, donde hasta el café que tomaba era motivo de control, decidió irse. No fue una explosión, fue el agotamiento. El momento en que se dio cuenta de que, si se quedaba un mes más ahí, perdería todo lo que aún quedaba de ella misma. Fernanda, con 38 años, ya no quería vivir con miedo. Y en ese sábado gris, en el que la ciudad parecía suspendida entre el calor sofocante y la promesa de lluvia, cerró la maleta, tomó las llaves del coche y se fue. No se llevó muchas cosas, ni fotos ni recuerdos, solo lo que cabía en la cajuela y el valor, todavía frágil, de comenzar de nuevo. La nueva ciudad no era bonita, pero era silenciosa. Era pequeña, con calles de adoquines y ventanas con cortinas de encaje. Era el tipo de lugar donde todos se conocen, pero nadie pregunta demasiado. Fernanda alquiló una pequeña casita al final de la calle, al lado de una panadería y de un café llamado Flor de Septiembre. El nombre le pareció irónico. Septiembre era el mes en que más había llorado en su vida. Pero había algo en ese café, algo en el aroma que se escapaba por las rendijas de la puerta, algo en las flores del mostrador, que hacía que Fernanda caminara más lento al pasar por ahí. No entró en los primeros días. Tenía miedo de ser vista, miedo de que alguien notara las marcas que aún escondía, no las del rostro, sino las del alma. Y fue así, en silencio, viviendo entre cajas de mudanza y noches en vela, que empezó a intentar existir de nuevo. El 4.º día, se fue el agua en medio de la ducha. El 5.º, explotó la lámpara de la cocina. El 6.º, se le olvidó almorzar. Fue el 7.º cuando conoció a Julia. Fernanda había salido a comprar algo en la tiendita de la esquina cuando tropezó en la acera rota y dejó que la bolsa de compras rodara por el suelo. Los tomates se esparcieron, el yogur se rompió, y ahí, arrodillada en el asfalto, sujetando la asa rota de la bolsa con las manos temblorosas, sintió la vergüenza y el cansancio invadirla otra vez, hasta que una voz suave se agachó a su lado. ¿Estás bien? Fernanda levantó la mirada y vio un par de manos recogiendo los tomates, y luego una sonrisa tranquila, amable, envuelta en rizos castaños claros y una blusa color vino. Tranquila, no fue nada. Ven, deja que te ayudo. Su nombre era Julia. Julia tenía 28 años, trabajaba en el café Flor de Septiembre y vivía 2 calles arriba. Era de esas personas que hablan bajito, pero dicen todo, que te miran a los ojos sin invadirte, que notan los dolores que tú ni sabes que estás cargando. Fernanda intentó rechazar la ayuda. Estoy bien, yo puedo sola. Pero no podía, y Julia no insistió. Simplemente se quedó ahí, sujetando la bolsa reparada, como quien sabe que lo que más necesitas es alguien que simplemente se quede. Caminaron juntas hasta la casa de Fernanda. Y por algún motivo inexplicable, Fernanda contó que acababa de mudarse, que no conocía a nadie, que aún no sabía cómo empezar otra vez. Julia no preguntó más, solo dijo: cuando quieras platicar o tomar un café que cure los días malos, pasa por el Flor. Yo invito.
En los días que siguieron, Fernanda se descubrió pensando en Julia más seguido de lo que quería admitir. No era deseo, todavía no. Era curiosidad. Una especie de admiración silenciosa de quien reconoce en la otra a alguien que camina con ligereza en un mundo que siempre ha sido demasiado pesado. Fernanda no estaba lista para abrirse con nadie, ni siquiera consigo misma. Pero había algo en Julia que hacía que su corazón bajara el ritmo, como si, cerca de ella, se pudiera respirar. Al octavo día, Fernanda reunió coraje y entró al café. Julia estaba en el mostrador, con un delantal floreado, riendo con una clienta mayor. Cuando la vio, su sonrisa se suavizó. «Pensé que no vendrías», dijo, y fue en ese momento que Fernanda sintió, por primera vez en mucho tiempo, alguien la estaba esperando. Esa mañana, el café supo a refugio. Fernanda cruzó la puerta del Flor de Septiembre con pasos inseguros, el campanita sobre la entrada sonando suavemente. El lugar era pequeño, pero tenía una atmósfera cálida, como abrazo de abuela en día de lluvia. Luces amarillas colgaban del techo como luciérnagas fijas, y macetas con margaritas se alineaban en las ventanas como guardianas de bienvenida. Julia estaba ahí, detrás del mostrador, con el cabello recogido en un moño casual y una mancha de café en el delantal color crema. Sonrió al verla, y Fernanda sintió que el pecho se le calentaba de una forma extraña, como si esa sonrisa le ofreciera una silla por dentro. «Buenos días, ya sé lo que necesitas», dijo Julia, y sin esperar respuesta, se giró para preparar la bebida. El aroma de canela se mezcló con el vapor de la máquina, y Fernanda, por primera vez desde que se mudó, se sentó en un lugar sin querer desaparecer. El café llegó con un corazón dibujado en la espuma de leche, para curar un alma cansada y para calentar el silencio. Las palabras se quedaron en el aire, bailando entre el aroma del café y el sonido de las tazas. Fernanda no sabía muy bien qué responder. Su garganta aún cargaba los fragmentos del pasado, y las palabras sinceras parecían demasiado peligrosas. Pero ahí, frente a Julia, había una paz que no exigía explicaciones. Tomó el primer sorbo y cerró los ojos. El sabor era suave, con un toque leve de nuez moscada, y de alguna manera era exactamente lo que no sabía que necesitaba. «De verdad sabes leer a las personas, ¿no?», murmuró, casi sin notarlo. Julia se encogió de hombros. «Tal vez, o tal vez solo presto atención». Y era cierto, Julia era el tipo de mujer que ve más allá. No con los ojos, sino con el tiempo que le dedica a cada presencia. Y fue en ese gesto simple, en ese intercambio silencioso, que algo comenzó a brotar entre las dos. Aún no era amor, pero era semilla. Y las semillas, cuando encuentran tierra fértil, ya saben cómo florecer. Esa tarde, Fernanda regresó a casa con un paquete de galletas que Julia insistió en darle para acompañar los silencios de la noche. No era solo un detalle, era un recordatorio de que alguien había notado su soledad. Y esa presencia, incluso a distancia, empezó a infiltrarse en la rutina de Fernanda como una música suave de fondo. Discreta, pero imposible de ignorar. En los días siguientes, comenzó a visitar el café con más frecuencia. A veces solo pedía un jugo, a veces solo observaba a Julia trabajando, con sus movimientos fluidos, su forma de tratar a los clientes con una ternura sin exageraciones. Una mujer que no necesitaba alzar la voz para ser escuchada. Fernanda, que durante años tuvo que callarse ante gritos, se sintió cada vez más cautivada por ese silencio seguro que Julia ofrecía. Y entonces llegó la primera conversación verdadera. En una tarde lluviosa, el café estaba vacío. Fernanda entró empapada de la cintura para abajo. El paraguas había fallado miserablemente en su misión. Julia rió al verla y corrió a la parte trasera. Volvió con una toalla y una sudadera demasiado grande. «Te vas a resfriar. Anda, cámbiate ahí en el baño». Fernanda dudó. Nadie se preocupaba por ella de esa manera desde hacía mucho tiempo, pero aceptó. Cuando regresó,
Con la sudadera que olía a lavanda y un poco a Julia, se sentó junto al mostrador y dejó escapar. Pasé años siendo demasiado pequeña para caber en alguien. Y ahora solo quiero existir sin pedir permiso. La frase salió como una confesión y al mismo tiempo como un alivio. Julia no la interrumpió. Solo se sentó también, cerca, pero no demasiado. Aquí puedes ocupar el espacio que quieras, y si no quieres hablar, también está bien. Fernanda sonrió, con los ojos llenos de lágrimas. Era impresionante cómo Julia no presionaba. No quería arreglarla, no hacía preguntas, no ofrecía respuestas fáciles. Solo estaba. Y esa noche, sentadas una al lado de la otra, escuchando la lluvia golpear el toldo y el sonido del hervidor al fondo, Fernanda sintió que algo se reacomodaba dentro de sí. Como si, poco a poco, los pedazos comenzaran a encontrar su lugar para unirse. No hubo caricias, no hubo besos, pero hubo algo mucho más íntimo: cuidado. Y el cuidado, a veces, antecede al amor con más fuerza que el mismo deseo. La semana siguiente, Fernanda regresó al café con un pastel que ella misma había preparado. Julia se sorprendió. Es de zanahoria con cobertura de chocolate. Lo hacía cuando todavía me sentía completa. Julia lo probó, cerró los ojos como si quisiera guardar ese sabor en la memoria y respondió: tú sigues siendo completa. Solo se te olvidó por un tiempo. Fue en ese instante que Fernanda lo entendió. Estaba enamorada. No de una Julia perfecta, sino de esa mujer real que escuchaba con los ojos y sanaba sin prometer nada. La pasión no llegó como un rayo. Llegó como un sol tímido colándose entre los restos de la tormenta. Y Fernanda, que ya había vivido amores que asfixiaban, se descubrió deseando algo completamente distinto. Un amor que liberara. Era el final de la tarde, pero el cielo ya oscurecía, como si la noche tuviera prisa. El viento arrastraba hojas por la calle y el sonido de los árboles moviéndose llenaba el silencio del pueblo pequeño. Fernanda caminaba con pasos lentos hacia el café, el corazón acelerado como si supiera que algo estaba a punto de cambiar. No sabía decir por qué, pero ese día el olor del viento parecía diferente, como si anunciara un nuevo comienzo. Flor de Septiembre estaba casi vacío. Solo una señora tomaba té en una esquina y el resto del salón estaba en calma, con luz tenue y velas encendidas sobre las mesas. Julia estaba de espaldas, organizando los últimos pedidos, el cabello recogido de forma desordenada, la blusa cayendo levemente por el hombro, dejando al descubierto la piel clara y suave, donde comenzaba un pequeño tatuaje de flor. Cuando se giró y vio a Fernanda allí, sus ojos se suavizaron de una forma que no decía «hola», sino «qué bueno que viniste». «¿Todo bien?», preguntó Julia, tomando 2 tazas y señalando con la barbilla una mesa junto a la ventana. Fernanda asintió, pero sus ojos decían más que sus palabras. Había una inquietud delicada en ella, una mezcla de miedo y deseo. Se sentaron una al lado de la otra. La señora de la esquina se levantó poco después y deseó buenas noches, dejando a las 2 solas en el salón. El silencio no era incómodo, era denso, casi eléctrico. Fernanda pasó la mano por su cabello y luego por su muñeca, donde aún llevaba la marca invisible de una pelea antigua. Julia lo notó, pero no preguntó. Solo extendió su mano sobre la mesa, cerca de la de ella. ¿Puedo?, preguntó en voz baja. Fernanda no respondió. Solo giró la mano, y cuando las yemas de los dedos de Julia tocaron su piel, fue como si el mundo se detuviera. No fue un toque sensual, fue más íntimo que eso. Era como si esas manos dijeran: «Te veo». Julia no apretó. Solo dejó los dedos con suavidad, trazando líneas imaginarias con la punta de la uña. Fernanda cerró los ojos por un segundo. Sentía un nudo en la garganta, el corazón acelerado y el cuerpo en alerta. No por miedo, sino por algo nuevo. Por un calor que no dolía. Por un toque que no venía con exigencias, sino con presencia. Hace mucho que nadie me toca así,
susurró. Julia no se alejó. Solo deslizó los dedos hasta su muñeca, donde el latido era más fuerte que nunca. Mereces que te toquen con cuidado, Fernanda, con respeto, con cariño. Y ahí, en esa confesión susurrada, algo se abrió entre las dos. Ya no era solo intercambio de miradas, era entrega en silencio. Julia se levantó despacio, rodeó la mesa y se sentó al lado de Fernanda, en el mismo banco. No dijo nada, solo se quedó allí, cerca, la rodilla rozando la de ella, el hombro acercándose con lentitud. Fernanda miraba al frente, pero sentía la respiración de Julia acercándose. Y entonces, como quien no pide permiso, pero tampoco fuerza la puerta, Julia le tocó el rostro con la punta de los dedos. Un gesto leve, como quien acaricia una hoja a punto de caer. Fernanda tembló, no de frío, sino de miedo a lo que estaba sintiendo. «Puedes decirme que pare en cualquier momento», dijo Julia, el rostro a unos centímetros del de ella. Fernanda tardó en responder, pero no dijo para. Dijo, «Déjame sentir, solo un poco más». Entonces, Julia apoyó su frente en la de ella. Aún no hubo beso, pero fue más íntimo que cualquier beso jamás dado. Fernanda respiraba rápido, pero no quería huir. Por primera vez, no se sentía invadida, sino acogida. Y cuando las manos de Julia bajaron hasta su brazo, sujetándolo con delicadeza, como si sostuviera algo sagrado, Fernanda lo permitió. Apoyó la cabeza en su hombro y cerró los ojos. Y ahí, en ese instante, en ese café vacío iluminado por velas, el mundo de Fernanda pareció menos pesado. El pasado aún existía, pero ya no gritaba tanto, porque Julia estaba ahí, y su toque no venía a dominar, sino a recordarle: el amor puede ser ligero, puede ser seguro, puede ser distinto a todo lo que ella había conocido. Minutos después, ya más tranquila, Fernanda apartó el rostro con delicadeza y miró a los ojos de Julia. No había vergüenza, ni urgencia, solo un deseo calmo, creciente, profundo. ¿Sientes lo mismo?, preguntó. Julia sonrió con los ojos, antes de decir palabra alguna. Desde el día en que dejaste caer los tomates en la acera. Fernanda rió bajito, y la risa llegó como un soplo de vida. Fue en esa risa que Julia se acercó, y finalmente sus labios se tocaron. Un beso lento, respetuoso, casi tímido, pero cargado de verdad. Era el tipo de beso que decía: no quiero arreglarte, solo quiero acompañarte. Y ahí, entre respiraciones compartidas y manos entrelazadas, Fernanda sintió que aún había camino, que el amor, sí, podía empezar después del dolor, y que Julia no era un rescate, era una elección, una que por primera vez sentía que podía hacer sin miedo. A la mañana siguiente, Fernanda despertó con la boca aún marcada por el beso de la noche anterior, no en los labios, sino por dentro. El recuerdo del toque de Julia, la forma en que la miró sin prisa, sin exigencias, como si cada gesto fuera una invitación y no una trampa, era casi irreal. Por un instante pensó que había soñado, pero la sudadera olvidada sobre el respaldo de la silla confirmaba. Julia había estado ahí. Ellas habían estado ahí, juntas. Y aunque el beso había sido breve, había algo en esa entrega que seguía resonando. Como si todo el cuerpo hubiera escuchado un nuevo idioma. El lenguaje del cuidado, de la presencia. Fernanda se levantó despacio, hizo café sin azúcar, como le gustaba antes de que la enseñaran a cambiarlo todo en ella. Y por primera vez en mucho tiempo sintió ganas de poner música, no para alejar el vacío, sino para acoger la posibilidad de un nuevo comienzo. No se vieron en el café ese día. Fernanda sabía que no quería, ni podía, vivir ese sentimiento en el ambiente de trabajo de Julia. Era demasiado íntimo, demasiado delicado para exponerlo entre mesas y clientes. Entonces, por la tarde, envió un mensaje, corto, cauteloso. «Si quieres, hoy hay sopa en mi casa. Nada especial, solo sopa y silencio cómodo».
Julia respondió con un corazón verde. Y a las 7:30 en punto, apareció en la puerta, sin delantal, con unos jeans gastados y el cabello recogido en un moño despeinado. Traía una botella de vino barato y una mirada que decía todo lo que las palabras aún temían pronunciar. «Espero que combine con la sopa», bromeó. Fernanda abrió la puerta con una sonrisa contenida, pero sus ojos decían que sí, que combinaba, que todo en ellas comenzaba a combinar. La casa de Fernanda estaba diferente esa noche. Velas encendidas en la sala, un incienso de lavanda apagándose en la esquina y la mesa de la cocina puesta con 2 platos hondos y cubiertos que ni recordaba que tenía. No había música, solo calma. La sopa estaba caliente, picante en su justa medida. Julia sonrió al probarla. «Cocinas como quien ama en silencio», dijo. Fernanda rió, un poco tímida. «Quizás solo estoy ensayando». Y en ese ensayo contenido, cada gesto era un ensayo de amor. Las miradas tardaban más en apartarse, las sonrisas llegaban sin defensa. Después de la cena, se sentaron en el sofá, lado a lado, con las piernas ligeramente rozándose. Fernanda temblaba por dentro, pero no por inseguridad, sino por la potencia de lo que estaba por suceder. Julia giraba la copa de vino entre los dedos y luego la posó sobre la mesa. «¿Siempre has sido así, intensa y silenciosa?», preguntó, volviéndose hacia Fernanda. Ella dudó. «En realidad, siempre he sido ruidosa por dentro, pero aprendí a callar para sobrevivir». Julia se acercó, pasando el brazo con delicadeza por detrás de ella. «Ya no tienes que callar nada aquí». Fernanda apoyó la cabeza en el hombro de Julia y se quedó así por unos minutos, escuchando el sonido de su propio corazón. Y entonces, como quien ya no puede guardar más, giró el rostro lentamente y buscó los ojos de Julia. «Todavía no sé si puedo entregarme, pero quiero intentarlo». Julia sostuvo su rostro con ambas manos y respondió: «No necesito prisa, solo necesito que seas tú, así como puedas». El beso esta vez fue más profundo. Ya no había vacilación, solo cuidado y deseo mezclados en capas. Las manos de Julia recorrieron la espalda de Fernanda como si cartografiara cicatrices invisibles. Fernanda cerró los ojos y se dejó sentir. El toque era leve, pero cargado de significado. Cuando los dedos de Julia bajaron hasta la cintura de ella, se detuvieron allí, pidiendo permiso sin palabras. Fernanda tomó su mano, apretó suavemente y la acercó más. No había urgencia, había hambre, sí, pero un hambre que respetaba el ritmo de quien ya fue lastimada. Se acostaron en el sofá como quien busca refugio. Y entre besos profundos y caricias lentas, Fernanda descubrió que ya no necesitaba protegerse de todo. Julia no la hacía sentir expuesta, la hacía querer revelarse. Más tarde, ya acostadas, con la cobija sobre las piernas y los cuerpos entrelazados en un silencio íntimo, Julia trazaba círculos con el dedo sobre la clavícula de Fernanda. «¿Sabes lo hermosa que eres?», susurró. Fernanda suspiró. «No, pero cuando lo dices, casi lo creo». Julia besó su hombro, como quien sella una verdad. «Lo repetiré todas las veces que sea necesario, hasta que realmente lo creas». Fernanda cerró los ojos. No lloró, pero se emocionó en un lugar donde las lágrimas ya no llegan. Y en ese instante, comprendió que estar con Julia no era enamorarse de otra mujer, era enamorarse de una forma nueva de vivir. Una forma donde el amor no hiere, donde el toque cura, donde el silencio acoge y donde, finalmente, podía ser quien siempre tuvo miedo de ser, completa. Los días que siguieron fueron una mezcla de calma e inquietud para Fernanda. La rutina en el café Flor de Septiembre seguía igual, pero para ella todo había cambiado. El toque suave de Julia, las miradas que calentaban sin pedir nada, la presencia constante que no invadía, sino que llenaba. Todo eso comenzaba a formar parte de su mundo. Sin embargo, había una sombra que acompañaba cada momento de felicidad: el miedo. Miedo a entregarse demasiado.
miedo a que el pasado volviera a lastimar, miedo a romper lo que se estaba reconstruyendo con cuidado. En una tarde lluviosa, Fernanda se sentó en la mesa de la cocina con una taza caliente en las manos, mirando por la ventana mientras las gotas resbalaban lentamente por el vidrio. Julia estaba a su lado, leyendo un libro, pero la tensión en el aire era palpable. Finalmente, Fernanda rompió el silencio. Quiero creer que esto puede funcionar, que puedo amar así, sin dolor. Pero, ¿y si no puedo? ¿Y si todo termina como antes? Julia cerró el libro, se volteó hacia ella y sostuvo sus manos con firmeza y ternura. Fernanda, nadie espera perfección. Ni yo. El amor no es nunca caer, sino quién está dispuesto a sostener tu mano cuando eso pase. Sus palabras fueron un bálsamo, pero Fernanda aún sentía el peso del miedo. Esa noche decidieron salir a dar un paseo por el parque de la ciudad. Un lugar tranquilo donde podían caminar tomadas de la mano sin prisa, sin miradas juzgadoras. Caminaron en silencio, con los dedos entrelazados, compartiendo un consuelo que no necesitaba palabras. Julia habló de su pasado, de las inseguridades que cargaba, y Fernanda sintió que por primera vez no estaba sola en el miedo. Era un miedo compartido que podían enfrentar juntas. Sin embargo, el miedo no desapareció de inmediato. Algunos días después, Fernanda retrocedió. Evitó mensajes, tardó en contestar llamadas, desapareció del café por más tiempo del que quería admitir. Julia se dio cuenta, pero no presionó. Sabía que el tiempo y el espacio serían la mejor manera de cuidar ese corazón que aún temblaba. Cuando finalmente se volvieron a encontrar, fue en casa, con un abrazo que duró minutos, donde las lágrimas fueron permitidas y el dolor fue acogido. El amor entre Fernanda y Julia no era perfecto, era real, con miedo, con dudas, pero también con un deseo profundo de crecer y fortalecerse. Aprendieron que amar era, antes que nada, un acto de valentía, y que a veces el mayor desafío no era encontrar a alguien para amar, sino encontrar la fuerza para amarse a una misma primero. Después del torbellino de dudas y miedos, Fernanda y Julia comenzaron a permitirse el espacio para crecer juntas. Cada conversación se convirtió en un ladrillo en la construcción de ese amor que parecía tan delicado, pero lo suficientemente fuerte para resistir las tormentas del pasado. Aprendían, despacio, que el amor no tenía que ser perfecto, solo verdadero, y que la sanación de Fernanda no venía solo de los gestos de Julia, sino también del coraje que brotaba en su propio pecho. Los días se volvieron más ligeros. Descubrieron pequeños rituales. Las mañanas tomando café con las ventanas abiertas, el sonido distante de la ciudad despertando con ellas. Las tardes en el parque, donde podían simplemente estar sin necesidad de decir nada. Las noches de películas antiguas, riendo y llorando juntas, construyendo recuerdos que nada ni nadie podría borrar. Era en esa simplicidad donde el amor crecía, con la dulzura de los detalles. Pero claro, no todo era calma. Surgían inseguridades, esas voces internas que insistían en recordarle a Fernanda lo que había perdido, lo que podría pasar. Julia nunca minimizó esas heridas. Al contrario, las enfrentaba a su lado, con paciencia y respeto, ofreciendo no promesas vacías, sino presencia constante. Y fue así, día tras día, toque tras toque, palabra tras palabra, que su amor ganó fuerza. Fernanda sentía que ya no estaba rota, que su corazón, aunque marcado, podía latir al ritmo de la esperanza. Y Julia sentía que, al cuidar de ese alma herida, ella misma se encontraba más entera, más viva. Su amor era un nuevo comienzo, una historia de superación, cuidado y entrega que no exigía perfección, sino autenticidad. Después de semanas construyendo un nuevo mundo juntas, Fernanda sentía que finalmente empezaba a respirar libremente. Los días en el café, los momentos compartidos en la pequeña casa, los silencios cómodos, todo parecía un sueño delicado, un refugio que siempre buscó sin saberlo. Pero, como la vida insiste en recordar, ningún refugio es inmune a las tormentas del pasado.
Todo comenzó una tarde gris, cuando Fernanda recibió un mensaje inesperado en el celular. Era de alguien que pensaba haber dejado atrás junto con la maleta que cerró aquella mañana gris de la huida. Un aviso breve y frío que cargaba el peso de antiguos días. El nombre no se pronunciaba en voz alta, pero resonaba fuerte en su mente. El hombre que la marcó por años, que hizo del miedo un hogar y del dolor una rutina, volvía a formar parte del presente, aunque solo a través de palabras. Ella cerró los ojos, sintiendo el cuerpo entero estremecerse. La presencia de Julia a su lado en ese momento fue lo que la sostuvo. Sin decir nada, Julia pasó el brazo alrededor de Fernanda, abrazándola con fuerza, como diciendo: «No importa lo que venga, yo estoy aquí». Fernanda no sabía cómo explicar ese nuevo miedo. Miedo no solo a la persona que la lastimó, sino a lo que su regreso podría significar para lo que estaban construyendo. Los días siguientes fueron tensos. Fernanda evitaba salir sola, cancelaba encuentros y se perdía en pensamientos que la dejaban exhausta. Julia intentó ser puente y ancla, ofreciendo apoyo sin invadir, paciencia sin prisa. Pero sabía que el verdadero desafío estaba dentro de Fernanda misma. Enfrentar el pasado sin dejar que robara su futuro. Y así, con mucho cuidado y amor, comenzaron a trazar un plan. No para huir, sino para enfrentar juntas aquello que intentaron dejar atrás. Su amor, hasta entonces un jardín tranquilo, ahora debía resistir las tormentas del mundo real. Y fue en esa lucha que Fernanda y Julia descubrieron el verdadero significado de la palabra compañerismo. Estar lado a lado, incluso cuando todo parece amenazar con derrumbarse. Porque amar a alguien también es elegir tomar su mano en la oscuridad y decir: «No te soltaré». Las horas parecían más largas desde que llegó el mensaje. Fernanda dormía poco, con los ojos abiertos en un silencio profundo, escuchando cada ruido de la casa como si cualquier sonido pudiera anunciar el regreso de lo que más temía. La presencia de ese hombre, aunque solo como una sombra digital, reavivaba en ella recuerdos enterrados con dolor. Julia, al darse cuenta, intensificó el cuidado. Preparaba los cafés con más ternura, tocaba con más delicadeza, abrazaba con más frecuencia. Pero también sabía, ningún amor puede sanar lo que aún necesita ser enfrentado desde adentro. La mañana del sábado, Fernanda tomó una decisión. Se sentó a la mesa de la cocina, donde tantas conversaciones profundas habían ocurrido, y llamó a Julia con la mirada. «No puedo seguir huyendo. Necesito enfrentar esto. No quiero vivir con miedo. Él ya no puede mandar en mi vida». Su voz era firme, aunque el cuerpo aún temblaba por dentro. Julia escuchó atentamente y respondió solo con un gesto. Sostuvo su mano y la besó en el centro de la palma, como sellando un pacto silencioso. «No estás sola», dijo. Y Fernanda sabía que no era solo una frase bonita, era una promesa. Juntas fueron a la comisaría del pueblo. Fernanda explicó la situación con la voz entrecortada, pero con la mirada firme. Puso la denuncia, actualizó sus datos de contacto, habló con una asistente social que, curiosamente, también conocía a Julia del café. Al salir de ahí, respiró profundo. Era como si, por primera vez, estuviera recuperando su propio nombre, su propio espacio, su propia voz. Julia caminaba a su lado, sin decir nada, pero con una expresión orgullosa, como quien sabe la fuerza que había detrás de ese paso. Aquella noche, Fernanda no quería silencio. Puso música suave, encendió todas las luces de la casa y abrió una botella de vino. «Hoy vamos a celebrar, no porque terminó, sino porque empezó. Empezó mi libertad». Julia sonrió y brindó con ella, con los ojos llenos de brillo. Y ahí, en el calor de la sala, entre canciones que arrullaban sonrisas y ojos llorosos, bailaron juntas, lentamente, alejando los fantasmas con el movimiento del cuerpo, con el toque de los dedos, con la promesa de que el miedo ya no mandaría más. Mientras bailaban, Fernanda apoyó su frente contra la de Julia. «¿Sabes qué es lo que más me da miedo ahora?». Julia esperó, mirándola con dulzura.
La idea de perder esto aquí, perderte a ti. Julia la abrazó más fuerte. Solo nos perdemos cuando dejamos de luchar. Y yo voy a luchar por nosotras, Fernanda, hasta el final. Los ojos de Fernanda se llenaron de lágrimas, pero esta vez eran de alivio, de gratitud y también de amor. Un amor profundo, real, que ya no necesitaba esconderse ni explicarse, solo existir. Esa noche no fue sobre pasión desenfrenada, fue sobre intimidad cruda, sobre cariño, sobre sanación. Durmieron abrazadas, sin prisa, como dos mitades que finalmente entendieron a dónde pertenecían. Y el mundo afuera podía ser difícil, sí, pero dentro de esa casa, dentro de ese abrazo, solo había espacio para lo que construye, para lo que fortalece, para lo que salva. Los días pasaban con suavidad. La vida, que antes parecía demasiado pesada para Fernanda, ahora ganaba nuevos tonos, como si la presencia de Julia coloreara partes que ni siquiera sabía que estaban en blanco y negro. Los miedos, claro, seguían existiendo, pero dejaron de ser monstruos para convertirse solo en recuerdos. Heridas que, poco a poco, cicatrizaban con el toque correcto, con las palabras adecuadas, con el tiempo justo. Y era ese tiempo, ese ahora que compartían, que empezaba a parecer cada vez más definitivo. Aquella mañana de domingo, Fernanda despertó antes que Julia. Quedó ahí, observando a la mujer a su lado, con el cabello despeinado y el rostro sereno. Por un instante, tuvo miedo de que todo fuera un sueño. Pero no lo era, era real. Real como el aroma del café que pronto inundaría la casa. Real como el roce de los pies bajo la cobija. Real como el corazón latiendo con calma. Ya no por miedo, sino por pertenencia. Fernanda se levantó, preparó el desayuno y puso la mesa con flores en el centro. Julia bajó aún soñolienta y sonrió al ver la escena. ¿Desperté en una película?, bromeó. Fernanda solo respondió con un beso en la frente. Despertaste en una vida nueva. Se sentaron a la mesa como dos mujeres que ya no necesitaban probarse nada, solo existir. Fue ahí, entre un sorbo de café y una mordida a una rebanada de pan caliente, que Fernanda soltó la pregunta. ¿Has pensado en vivir conmigo? Julia se detuvo, la miró a los ojos profundamente y tardó unos segundos en responder. He pensado 1000 veces, pero quería que fueras tú quien lo dijera primero. Fernanda rió tímida, y en ese momento sellaron algo mucho más profundo que un contrato de alquiler, un compromiso del alma, de compartir no solo la casa, sino la vida, los miedos, los sueños, los días buenos y los malos. En las semanas siguientes comenzaron a planear todo. La unión no era solo física, era emocional. Compartieron cuentas, espacios, armarios, pero lo más bonito fue ver cómo respetaban los espacios de la otra. Fernanda, que tantas veces tuvo su libertad coartada en el pasado, ahora era libre para cerrar la puerta del cuarto, guardar silencio, equivocarse. Y Julia, que temía ser demasiado grande para alguien, finalmente sentía que podía existir en su plenitud, sin disminuirse, sin moldearse. No se completaban, se sumaban. Claro que no todo era perfecto. Tuvieron sus primeras discusiones sobre el desorden, el tiempo, viejos hábitos. Pero cada conflicto era seguido de una conversación, un abrazo largo, una disculpa sincera. No había lugar para el orgullo allí, había espacio para crecer. Porque amar, al final, era eso, elegir a la otra persona cada día. Incluso cuando el encanto de la novedad da paso a la rutina. Incluso cuando el miedo intenta regresar. Incluso cuando el mundo afuera insiste en no entender lo que sucede entre dos mujeres que se aman de verdad. Y fue en una noche común, de esas en que solo el sonido de la lluvia llena la casa, que Fernanda tomó el celular y escribió un pequeño texto. Lo publicó en una red social, con la foto de 2 tazas de té y manos entrelazadas. Después de ser quebrada por un hombre, juré que no confiaría más en nadie, que mi corazón sería un terreno cerrado, impenetrable. Pero entonces llegó ella, con su calma,
sus palabras bajas, con el silencio que sana más que cualquier grito. Ella no me pidió amor, me ofreció presencia, y ahí, poco a poco, reconstruí lo que pensé haber perdido para siempre: las ganas de vivir, de sentir, de comenzar de nuevo. Ella no me salvó. Me mostró que yo era capaz de salvarme y que el amor verdadero, puede ser ligero, puede ser seguro, puede ser nuestro. Gracias, Julia, por enseñarme que amar a una mujer puede ser lo más bonito y liberador que me ha pasado. Julia leyó, lloró en silencio y abrazó a Fernanda por la espalda. No dijeron nada, porque ahí, en ese intercambio, ya estaba todo dicho. Si esta historia tocó tu corazón, si también crees que el amor verdadero es el que cuida, acoge y libera, entonces compártela con alguien especial. Cuéntame, ¿de qué ciudad me estás viendo? Tu comentario hace toda la diferencia. Ayuda a que esta historia llegue a otras personas que también necesitan sentirse vistas, comprendidas y, quién sabe, amadas. Nos vemos en el próximo video.